Exministra de la Mujer, es congresista de la República también. Estamos conectados justamente con un congresista de la República, el almirante Montoya, Jorge Montoya, de Renovación Popular. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Un gusto estar en su programa. Congresista, preguntarle, entendemos que está en desarrollo la interpelación al canciller César Landa por varios motivos, entre ellos las declaraciones que tuvo, o a ver, esta versión que le da al secretario del Papa de por qué no había ido el presidente de la República y también este pedido ante la OEA. ¿Cuál es su postura o qué va a pasar a partir de esta interpelación? ¿Ustedes van a ir por la moción de censura? Fíjese, Omar, la situación es bien compleja, ¿no? Porque seguimos los procedimientos para la interpelación de lo que sucedió en Nueva York. Pero entre Nueva York y ahora ha pasado una reunión del Comité Permanente de la OEA y el viaje a Europa, donde el canciller ha vuelto a cometer errores gravísimos. Primero, mentir al obispo en el Vaticano sobre los motivos por los cuales no salió el presidente. El presidente no salió porque tenía 6 carpetas de investigación fiscal. Eso fue lo que dijimos acá y ese fue el motivo de fondo, el motivo por el cual se le negó el viaje. Luego en la OEA hemos presentado, en la Comisión Permanente, hemos presentado una carta como Congreso de la República explicando nuestra posición, que no ha sido preguntada. El canciller, sabiendo de la llegada de la carta, no ha hecho nada para que sea entregada al Comité Permanente y la lean el día de ayer. No la han leído, o sea, han cerrado la información. Están escuchando únicamente la versión del Ejecutivo y eso es grave, porque el canciller, de acuerdo al reglamento y a la ley, representa al Estado y trabaja para el Estado peruano, no para el gobierno peruano, para el Estado peruano. Él, sin embargo, ha ido como representante del presidente y ha dicho que el Congreso es golpista, inclusive. O sea, estamos nosotros promoviendo una moción de censura. Esto va a terminar en una moción de censura. No se puede permitir que un funcionario del Estado, que tiene que cuidar los intereses del Estado peruano, haga estas situaciones en el extranjero que dejan muy mal la imagen del Perú. Sí, sin embargo, y esto no puede quedar como en el aire. Sin embargo, congresista, ¿no le parece, positivo de todo el hecho de que venga una misión diplomática de la OEA a conversar con las diferentes instituciones, entre ellas el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial? No hay ningún problema en eso, al contrario, de esa forma se enterarán cuál es la verdadera situación. No nos hemos negado a eso. Lo que hemos enviado es una carta diciendo cuál es la posición del Congreso, que debió ser leída ayer en la Comisión Permanente. No fue leída. O sea, ocultaron información. Que venga acá la comisión que quiera, no hay ningún problema, la vamos a atender y recibir. Y le vamos a explicar lo que se ha hecho acá. Y deben hablar con los partidos políticos, deben hablar con las fuerzas vivas de la nación, para que se enteren realmente cuál es el sentimiento que hay en el Perú con relación al gobierno. Y con los poderes públicos y con los poderes del Estado. O sea, estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que estamos hablando es de cómo un canciller que representa al Estado bloquea la información de uno de los elementos del Estado en la Comisión Permanente. Ahora, pero ¿cuál es la imagen que se está gestando el presidente entre sus pares de la región? Se lo pregunto porque hoy el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho lo siguiente, que el presidente Castillo lleva poco tiempo y lo están hostigando. Él dice que la oposición lo hostiga, y, bueno, no solo la oposición, entiendo que todos lo hostigan. Bueno, que el presidente le pregunte a su reportero de CNN, que hay un mexicano reportero que habla del presidente lo contrario y que lo ha entrevistado. Esas opiniones son opiniones de apoyo, de respaldo por el tema ideológico, pero no de lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido en el Perú lo conocen los peruanos y los que tienen que solucionarlo son los peruanos, no los mexicanos. ¿Y cree que hay un tema más allá de México, de la posición del presidente, que entendemos que es cercano al presidente Castillo? ¿Cree que haya un tema ideológico también en esta decisión que ha tomado el Consejo Permanente de la OEA o una posición ideológica incluso de Almagro? Mire, lo que ha sucedido en la Comisión Permanente es algo que ha sido preparado por el embajador Forsyth en la OEA. Eso no apareció del aire, eso ha sido preparado para poder reunirnos, tener información, los discursos que daba cada embajador, sin tener la información que presentó el Congreso. Todo es un montaje preparado con un sesgo ideológico previsto.
Ahora, otro tema que tiene que ver justamente con las posiciones dentro del Congreso congresista. Entendemos que hoy hubo una junta de portavoces bastante acalorada. Las bancadas más alineadas al gobierno, el presidente Castillo, le reclamaron al presidente del Congreso, José Williams, por haber pedido al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución, que limita las causales por las cuales se puede acusar al presidente de la República. Denunciaban que no le pidió permiso a nadie para hacer esta solicitud, y lo que ha dicho, entiendo, la congresista Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, es que presentaría una moción de censura contra el presidente del Parlamento. ¿Cómo toman esta posición? Bueno, está en su derecho de presentar una moción de censura, pero no ha presentado nada hasta el momento. No deben haber conseguido las firmas. Pero hizo Porque, bien. sí, yo escuché lo que dijo Sí. en una entrevista que le hicieron, pero después de eso no ha habido nada más. Pero hizo bien en todo caso el presidente del Congreso a, digamos, a título personal solicitar esta interpretación. No, la mesa directiva es la que informó. O sea, esto viene ya de la semana pasada, donde se informa de lo que había hecho y le dicen que no tenía autorización. Es un tema de ver las actas, revisaron la moción de votación que se dio el día y de acuerdo a todo eso la mesa informó de que iban a continuar con el procedimiento. Cosa que no fue de gusto de algunas bancadas de la congresista Portalatino especialmente. Y le pidieron de que vuelva a entrar para que se vuelva a votar, pero eso ya era una decisión de la mesa. Así que se dio por terminada la sesión y ella dijo que iba a presentar una moción de censura. Así terminó el tema. Porque en todo caso lo que dicen muchos constitucionalistas, congresistas, es que a quien le toca pues interpretar la Constitución es al propio Congreso de la República, ¿no? Y no tanto al TC, porque no es un órgano consultivo. Correcto, no es un órgano consultivo, pero están en una contienda de competencia y la verdad que eso lo tendría que decir el TC mismo, ¿no? No es un tema que vamos a decidir nosotros. Pero de su punto de vista, a ver, porque usted de alguna manera siempre se ha adherido a la vacancia contra el presidente, ¿cree que sea el camino más, no sé, el más sencillo en todo caso? Porque parte de muchísimas interpretaciones de la Constitución, ¿no? Entiendo que el de la vacancia parece más claro, pero más difícil. El artículo que menciona usted tiene opiniones diversas de los diferentes constitucionalistas. Así es. Nosotros estamos yendo por la vacancia, ya tenemos más de 60 firmas y vamos a seguir avanzando poco a poco, ¿no? Perfecto. El momento de vacancia parece que está llegando y vamos a tratar de completar las 87 firmas. Perfecto. Solo para reiterar entonces, congresista, Renovación Popular como tal se va a adherir a una moción de censura contra el canciller. Estamos preparando la moción de censura junto con Avanza País y vamos a hacer la multipartidaria contra el canciller. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista. Como siempre, el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular van a presentar entonces, junto con Avanza País, una moción de censura contra el canciller César Landa por, dos motivos claves e importantes. Lo que le dijo al secretario del Papa en la visita que tuvo al Vaticano, las razones de por qué el presidente no había acudido. César Landa en ese momento le decía, bueno, no lo dejaron, el Congreso no lo dejó por la posición del presidente frente a la guerra de Rusia contra Ucrania, lo cual pues es absolutamente falso porque el Congreso no lo dejó ir justamente por las investigaciones fiscales que tiene en curso, no por el tema de la guerra de Rusia en Ucrania. Y el otro tema es lo que ha pasado, la activación de la Carta Democrática en la OEA. Vamos a ver si tiene futuro o no, si prospera esta censura contra el canciller Landa. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con más.